lo conocemos todos, que tiene una vasta experiencia sobre esta cuestión que nos trae en esta última parte o en esta segunda parte de la mesa. No hace falta que lo presente, sino que además Aurelio, como no lo había presentado a él, ya lo empezó a presentar por su cuenta. Verdadero atrevimiento, pero Pepe, ahora estamos. Muchas gracias. Bueno, un lindo momento para compartir con ustedes. Bueno, quizás doy el puntapié inicial en este libro, somos varios, los que queremos transmitir quizás un mensaje de esperanza. Este libro tiene un mensaje de esperanza y que centra sin lugar a duda en la persona toda su atención. Y parte de lo que me tocó escribir es parte de la vivencia, de la experiencia de vivir 15 años en la villa y ver que mientras alguien hablaba de la despenalización ya en el año 2008, 2007, ya se empezaba a tirar la idea así en forma más insistente. Nosotros, los curas de la villa, veíamos que estaba como desmadrada la situación en la villa. Siempre vimos grupos focalizados que se drogaban, pero que respondían a ciertos códigos, que eran grupos más bien pequeños, que marcaban territorio, las pandillas típicas que podríamos ver hasta en las películas, pero no pasaba de eso. Después empezamos a ver lo que narramos en esa invasión que fue el Paco, en las villas nuestras, y vimos cómo la situación se había salido de su cauce, ¿no? Y qué difícil era la respuesta, aún de aquellos que habían sido para nosotros referentes en el tema de adicciones, en el tema de droga, de recuperación de los chicos, quizás de otros grupos que nos venían a visitar a la villa. Entonces, justamente se nos ocurrió que el título tenía que ser La droga en las villas despenalizada de hecho, y mostrarle a todos los teóricos que hablaban en ese momento acerca de la despenalización y de las bondades de la despenalización, que nosotros teníamos un territorio bien marcado en donde la droga estaba despenalizada. Y más o menos narrábamos que se llevaba, que se traía, que se consumía, inclusive delante de cualquiera, sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de tensión, sin ningún tipo de problema. Y decíamos, ¿en qué estamos mejor? Estamos mucho peor. Y eso realmente provocó que el título de ese decir lo que pasaba en la villa fuera justamente el tema despenalizar, ¿no? Y todas esas teorías que eran propias de los universitarios que muchas veces venían a recorrer las villas por un rato, nosotros le hacíamos ver la otra realidad. Muchos de ellos cambiaron de idea, de pensamiento, ¿no? Pero hacía falta que caminaran, que se metieran en la vida de la villa. Esa fue un poco la tarea que hicimos, por eso para nosotros era muy importante la integración, ¿no? Hablamos que integrar el resto de la ciudad a la villa y la villa al resto de la ciudad es una tarea que nosotros tenemos una parte importante a realizar, porque los conceptos inclusive como de comprender que la droga, un chico por ejemplo, si bien le hace daño a todos, no es lo mismo un cigarrillo de marihuana en el bolsillo de un chico de clase media alta que va a la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires que un cigarrillo de marihuana en un chico de nuestros barrios marginales, ¿no? O sea, el impacto que va a tener va a ser diferente, porque es muy probable que el chico por ahí de clase media alta de esa facultad tenga una contención a nivel familiar, una posición económica que le permita sortear inclusive las dificultades que le traiga la propia adicción, hasta inclusive poder superarla. Mientras que en el caso de los barrios más pobres es el comienzo de un consumo cada vez más frenético que lo lleva a una situación irreparable. Porque nosotros, si vamos a cualquier centro de recuperación, incluyendo a nuestro, cuando le preguntábamos con qué comenzaste,
tu camino, dice, comencé con un cigarrillo de marihuana. Entonces, la marihuana, como muchas veces dicen, un consumo recreativo, no tiene nada recreativo para las clases marginales. Del paso de lo recreativo a lo problemático, como se denomina el consumo ya exacerbado y que lleva a una adicción fuerte, es un paso nada más. Casi todos los chicos han comenzado con cerveza, con marihuana, con un cóctel y después se han metido en drogas más pesadas. Importante saber que el narcotráfico diseña las drogas también en base a la posición económica. Así como podemos encontrar, no sé, un vino de 50 o 100 pesos para una parte de la Argentina, vas a encontrar un tetrabric para otra clase de la Argentina, un vino intermedio para la clase media argentina. Podríamos decir, las drogas también tienen distintos nichos de venta, ¿no? Entonces, el nicho de venta para la clase más pobre justamente tiene que ver con la resaca, con lo que sobra de aquello que es, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Y bueno, la cocaína pura la venderán en lugares donde el poder adquisitivo sea más alto, destruyendo la vida de jóvenes, a los mejores estudiantes o de clase alta, y a los chicos más pobres una droga en donde se mezcla la anilla de vidrio, queroseno, cualquier tipo de elemento que no solamente destruye la vida, no solamente le causa una adicción, sino que destruye también todo el organismo del chico. Por eso, recién hablábamos, antes de empezar acá, compartiendo con algunos de los amigos, hay un montón de otras enfermedades que hoy no aparecen como causal de muerte por la droga. Pero tenemos chicos que mueren de tuberculosis, chicos que mueren de SIDA, chicos que mueren baleados, porque para buscar la droga tienen que salir a buscarlo, son pobres, entonces o mueren o matan. Infinidad de casos más, podríamos decir, de muertes causadas por la droga en los barrios marginales. A veces los pensamientos, y por eso creo que este libro lo que nos da es pautas acerca de por qué hay tanta gente que dice que no a la despenalización. Y inclusive decir, no es el momento para hablar de despenalización. Porque yo creo que lo más fuerte de este libro y un poco de la postura nuestra es la sorpresa de que tengamos que hablar de este tema cuando no se hablaron de otros previamente. Entonces, hay urgencias que parece que se dictan en Buenos Aires y creo que hay como varios matices por los cuales la gente no tiene por qué sentirse enganchada en estos temas. Vemos que por ahí una manifestación de jóvenes muy grande en Buenos Aires no significa que la población argentina asista a decir que la despenalización está bien, porque no sabe ni siquiera de qué está hablando. Si vamos a hablar del tema despenalización, por ejemplo, un paso importante es ver qué piensa cada provincia, qué piensa cada municipio. Saber qué significa la palabra despenalizar y qué significa la palabra legalizar. Hay un montón de estas palabras que se han utilizado y se han confundido. ¿Cuál es el impacto que tienen las representaciones juveniles? Y yo digo, cuando fue el caso Arriola, yo recuerdo perfectamente que los chicos decían, bien padre, que ahora se puede fumar marihuana. Digo, no, esto la Suprema Corte dijo que en este caso, ¿qué le va a decir a los chicos de la villa? Ya es una explicación del caso Arriola, cuando en realidad el impacto que tuvo en la representación de jóvenes fue muy grande. Se incrementó el consumo de marihuana a partir de esa publicación de los diarios. No digamos ni siquiera que fue voluntad de la Corte Suprema decir que se aumente el consumo de marihuana. Fue un efecto. Pero fíjense cómo los jóvenes van a recibir un mensaje equívoco de parte de los adultos. Entonces, federalizar el tema es algo muy importante. Santiago del Estero, por ejemplo, donde vivo ahora, está en más del 90% en contra de la despenalización. Yo cuando voy a dar las charlas a los pueblos,
me encuentro con que la gente está azorada porque recién ingresa la droga en muchos de ellos. Y cuando recién ingresa no saben qué hacer. Entonces nos llaman, hacemos algún encuentro, trabajamos con gente de Cedronal en conjunto, tratamos de brindar algunas pautas a través de la experiencia que tenemos. Y bueno, maestros, intendentes, consejos deliberantes que realmente están tratando de armar, ver qué hacen porque recién ahora ingresó la droga. Y mientras tanto están mirando por televisión que se mete un tema como fuera de lugar, fuera de tiempo, y que se impone o se quiere imponer a la nación. Entonces, qué importante es que este tema y que este libro le dé herramientas a la gente para el día de mañana, cuando surja nuevamente, pueda decir el por qué no está a favor de la despenalización. Y por otro lado, es decir, nosotros cuando hablamos de despenalización, sentimos que nos ponen ejemplos que son un poco lejanos y muy diferentes a los nuestros, ¿no? Nos ponen el ejemplo de Portugal, por ejemplo. Entonces, cuando ve el ejemplo de Portugal, que es un país pequeño, un país que ha trabajado en la parte sanitaria, en la parte educativa, con tiempo, que ha medido el impacto, ¿no?, que podría tener una medida de ese tipo. Qué lejos que estamos nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar ahora de este tema? Estos son los capítulos anteriores que tenemos que, como argentinos, hablar seriamente, y que tienen que ver con la educación, como dentro del aula este tema se aborda, desde el jardín de infantes a la universidad, cómo se aborda la familia, cómo se abordan los medios de comunicación. Desde el punto de vista sanitario, yo por ejemplo contaba de un chico que tiene un problema de adicción, que vive en un paraje en Santiago del Estero, en el pueblo donde estoy yo estoy en Campo Gallo, en un paraje cercano, donde no hay luz, donde, bueno, voy a buscar al chico, lo llevo a Campo Gallo. En Campo Gallo no había ni psicólogo ni psiquiatra que lo pudiera atender, lo llevo a Santiago, había que sacar turno, estoy a 250 kilómetros de Santiago capital, donde está el hospital regional, el Hospital de Independencia. Entonces, ni siquiera a nivel sanitario el país está organizado como para poder atender a los chicos que realmente padecen este tipo de adicción. Entonces, qué importante es que como argentinos, no solamente el Estado, sino también todas las instituciones, podamos comprometernos, es decir, en educación, en lo sanitario, en lo cultural, podamos trabajar seriamente, porque después, si se quiere hablar de penalización, bueno, lo hacemos, pero primero vemos esos pasos anteriores que no fueron hechos aquí en Argentina. Y bueno, creo que el ejemplo más importante que también sale en el libro es la posibilidad del trabajo serio que se puede realizar en cualquier lado, aunque sea en situaciones tan difíciles como las que padecemos en las villas, de trabajar en prevención y recuperación. A veces nos parece algo muy difícil y hasta imposible, no es así. Aún en situaciones difíciles, riesgosas, en donde pareciera que todo te va en contra, es posible trabajar seriamente en prevención y en recuperación, ¿no? Tenemos muchísimos casos de chicos que no han entrado en la droga gracias a esa cobertura que le dio la parroquia, que le dieron las instituciones trabajando en red. Y tenemos muchos chicos que de la peor droga, que es el Paco, han salido y hoy dan testimonio, me acompañan a los distintos pueblos de Santiago, de Córdoba también, distintos lugares en donde expresan lo que han vivido por culpa de la droga. Yo creo que si hacemos una encuesta justamente en aquellos chicos que han padecido el tema de la droga, le preguntamos qué piensan de la despenalización, vamos a tener una palabra bien clara, ¿no? Porque realmente no pueden entender ellos que los adultos estemos ofreciendo esa posibilidad al resto de los jóvenes. Así que bueno, esperemos que este libro nos ayude en esta reflexión
y que, bueno, como decía Javier, que pueda, no sé, servir en las escuelas y en distintos lugares. Muchas gracias.